La madrugada caía como un suspiro cansado sobre la avenida desierta, y Elena caminaba sola, con los zapatos en la mano, y el corazón hecho un nudo que ya no sabía disimular. El vestido sencillo que había elegido con tanto cuidado, planchado con esmero, alisado varias veces antes de salir, ahora pendía un poco torcido en su cuerpo, como si también él hubiera desistido de encajar en un mundo que nunca le hizo lugar. El maquillaje, que horas antes le había dado una pizca de seguridad, se había corrido bajo ojeras que contaban más verdades de las que ella misma se permitía admitir. Cada paso sonaba suave sobre el asfalto húmedo, casi como si la ciudad no quisiera hacer ruido para no aumentar o peso que él acarregaba. Un repartidor, pedaleando en su bicicleta vieja pero fiel, pasó despacio por su lado. Al verla, frenó apenas un instante, lo suficiente para mirarla con una compasión que no humillaba, sino que ofrecía un pequeño refugio. «Parece que hoy el mundo te pasó por encima, muchacha», murmuró con una voz cansada pero buena. Elena inclinó la cabeza, con esa sonrisa rota que se da solo a los desconocidos que no esperan nada. No respondió. A veces, callar es la única forma de seguir respirando. Había huido de la fiesta como quien escapa de un incendio, aunque o fuego no era real. Era social. Era ese incendio silencioso que hace arder la piel cuando alguien te mira de arriba a abajo, como evaluando si tienes permiso para existir en ciertos ambientes. Aquella celebración era demasiado elegante, demasiado ruidosa, demasiado llena de gente que nunca había tenido que elegir entre pagar la luz o comprar un par de zapatos nuevos. Elena había sido convidada de rebote por una amiga del curso de costura. Una oportunidad de socializar, le habían dicho. Pero lo único que había conseguido era sentir que no pertenecía ni por 5 minutos. El último golpe había sido la frase susurrada por una mujer perfumada de maíz que había dicho a otra: «Si sigue así, van a empezar a traer personal de servicio como invitadas». Y entonces Elena se marchó. No lloró allí. Guardó las lágrimas para el camino, como siempre hacía. Mientras avanzaba hacia la parada del autobús, tocó el interior de su bolso y sintió el roce de un pañuelo masculino perfectamente doblado. Lo sacó por un segundo, apenas para confirmar que seguía allí. Era blanco, de algodón fino, con 2 iniciales bordadas en azul marino. No pertenecía a ninguém de seu presente, sino a un recuerdo que insistía en permanecer. Una noche, una sola, meses atrás. Una conversación que la había hecho sentir vista después de mucho tiempo. Una noche que ella misma había decidido enterrar para seguir enfrente. Y sin embargo, el pañuelo seguía allí, como si se negara a desaparecer. Ella se había prometido olvidar al hombre que se lo había dado. Un desconocido con el que compartió risas suaves y silencios que no incomodaban, alguien con quien habló de lo que nunca contaba, de su miedo a repetir los errores de su madre, de la presión de sobrevivir sin caer en manos equivocadas, de su sueño de volver a enseñar. Él había escuchado. Solo eso, y para Elena ser escuchada había sido un lujo mayor que cualquier banquete. Pero al amanecer, ella había desaparecido antes de que él despertara, convencida de que no debía mezclar su vida con fantasies de película. Lo guardó como se guardan las cosas imposibles. Del otro lado de la ciudad, mientras el sol aún dudaba en aparecer, otro escenario se desenrolaba con el mismo peso emocional, aunque envuelto en lujo. En el piso 37 de un edificio de vidrio y acero, Adrian revisaba informes en su despacho impecable. La alfombra sin una fibra fuera de lugar, las luces suaves, la mesa de madera cara, nada de eso le devolvía la paz que había perdido. El reloj marcaba las 6:30 de la mañana, pero él llevaba horas despierto. Sus dedos pasaban las páginas con precisión, pero sus pensamientos vagaban a un lugar que nadie sabía. Desde aquella noche en un hotel del interior, una noche que él había supuesto casual, nada en su vida sentimental había funcionado. Había conocido mujeres hermosas, exitosas, inteligentes, pero ninguna llenaba ese vacío silencioso que se había abierto desde entonces. Su asistente entró suavemente, dejó una carpeta y murmuró sin querer: «Desde que volvió de aquel viaje, usted sonríe menos, señor». Adrian levantó los ojos apenas. No negó, no explicó, simplemente siguió trabajando.
como quien tapa una herida con productividad. Pero dentro sabía que algo de sí se había quedado en aquel cuarto, junto a una desconocida que tinha desaparecido antes de que él pudiera pedir su nombre. La vida, sin embargo, tiene formas muy peculiares de devolver lo que uno intenta apagar. La mansión donde vivía Adrian, una casa amplia rodeada de jardines cuidados y silencio caro, había amanecido con una noticia inesperada. La gobernanta, mujer de confianza de muchos años, renunciaba de urgencia. Su hija había enfermado y precisaba viajar para cuidarla. Todo fue rápido, una despedida con lágrimas discretas y un abrazo fuerte. A casa, tan ordenada, quedó de repente con un vacío doméstico difícil de cubrir. Ese mismo día, casi al mismo tiempo en que Elena caminaba rumbo a casa con el vestido torcido, su amiga Lourdes, compañera de cuarto en una pensión del centro, le dijo que había escuchado de una vacante urgente, un trabajo bueno, de esos que dan techo emocional y un salario decente. Elena, sin empleo fijo hacía meses, aceptó la entrevista casi sin pensar. Cuando a vida aperta, a gente se agarra a tea o improbável. Quando el táxi parou frente à mansão, Helena quase não respirou. O portão de ferro trabalhado, os vidros impecáveis, o jardim simétrico, tudo parecia tão distante do mundo dela que quase voltou atrás. Pero uma oportunidade es uma oportunidade, se repetia. Caminó hasta la puerta con un uniforme de servicio recién planchado, tentando no temblar. Y entonces sucedió. La puerta se abrió, y ahí, firme, elegante, con esa mirada que ella había intentado olvidar, estaba Adrian. Los dos se quedaron inmóviles. Elena sintió que o chão salió debaixo dos pés. Adrian, que pocas veces perdía la compostura, simplemente dejó de respirar por un instante. La reconoció al segundo. Esa mirada, ese gesto de apretar los labios cuando está nerviosa. Pero lo que no entendía era por qué estaba allí, vestida como personal de la casa. El destino, silencioso, apenas había comenzado a hablar. Adrian fue el primero en recuperar la compostura, aunque por dentro estaba tan desconcertado como Elena. Sus ojos, acostumbrados a mandar, se suavizaron por un instante, cuando la vio temblar levemente al ajustar el borde del uniforme. Ella bajó la mirada, intentando ocultar el golpe emocional que significaba reencontrarse con él justo allí, en el umbral de una mansión donde jamás imaginó poner un pie como empleada. Había un vacío en su estómago que no tenía que ver con hambre, sino con la mezcla de miedo y dignidad que se enciende cuando la vida coloca a dos mundos frente a frente. Adrián, quizá por instinto, o por puro temor de asustarla, decidió no mencionar la noche que compartieron. Su silencio no era negación, era un intento desesperado de sostener algo que no sabía cómo nombrar. Con un gesto breve y profesional, la invitó a entrar. Elena avanzó despacio, impregnada por el aroma a madera encerada, flores frescas y un orden obsesivo que casi imponía respeto. La casa era hermosa, sí, pero también cargada de un silencio extraño, como si algo en ella pidiera ser despertado. La entrevista debía haber sido conducida por la antigua gobernanta, pero como ella había salido de urgencia, Adrian tomó el control. Elena se sentó en una silla de respaldo alto, con las manos entrelazadas en el regazo para esconder el temblor. Era consciente de cada detalle: las paredes claras, las fotografías de inauguraciones hoteleras, el sonido lejano del jardín siendo regado por aspersores automáticos. Era un universo distinto, casi inaccesible. Adrian formuló preguntas básicas: experiencia, referencias, disponibilidad. Su voz sonaba precisa, firme, pero por dentro algo se le desordenaba cada vez que ella levantaba un poco los ojos para responder. No buscaba seducirla ni impresionarla. Estaba simplemente sorprendido por la sensación de familiaridad profunda que le producía verla ahí, tan cerca, tan real. Elena contestó con serenidad aparente, aunque temía que cualquier detalle la descalificara. Necesitaba ese empleo, no por ambición, sino por sobrevivencia. Había pasado meses encadenando trabajos temporales, luchando para pagar el alquiler, intentando mantenerse lejos del pasado que la había herido. Cuando terminaron, Elena esperaba que él le dijera que la llamarían después, que necesitaban evaluar otros perfiles. Pero Adrian, sin consultarlo con nadie, dijo simplemente:
Está contratada. La sorpresa de ella fue tan visible que él tuvo que desviar la mirada para no delatarse. Elena no entendía la rapidez de la decisión, Adrian tampoco. Lo único que sabía era que dejarla ir por segunda vez sería casi como traicionarse a sí mismo. Los días siguientes fueron un delicado choque de mundos. Adrian mantenía su postura de CEO imperturbable, siempre con el traje perfectamente ajustado, el cabello en orden, el reloj marcando un ritmo que no admitía retrasos. Pero cada vez que Elena entraba con una bandeja de café o acomodaba documentos en su despacho, su respiración cambiaba apenas 1 milímetro, como si algo en su interior diera un pequeño salto. No era deseo superficial, ese tipo de impulso él lo conocía demasiado bien, sino una inquietud más honda, más humana, la sensación de que aquella mujer sabía ver cosas que nadie más percibía. Elena, en cambio, hacía todo lo posible por mantener una distancia respetuosa. Caminaba por la casa con pasos silenciosos, cuidando no permanecer demasiado tiempo en ninguna sala donde él estuviera. Observaba vitrinas llenas de premios, fotografías de viajes empresariales, portadas de revistas con su rostro impecable. En todas esas imágenes, él aparecía correcto, poderoso, exitoso, pero nunca verdaderamente feliz. Era como si su sonrisa hubiera sido recortada con precisión, sin tocarle el alma. La cocinera, Carmen, fue quien le dio sentido a esa impresión. Mientras preparaba un guiso aromático, comentó con esa sinceridad que solo la gente sencilla posee. «Este hombre tiene todo menos descanso aquí dentro», señaló el pecho con el cucharón. «A veces, ni el lujo hace compañía». Esa frase acompañó a Elena durante toda la tarde. Mientras limpiaba la biblioteca, pasando delicadamente un paño sobre los lomos duros de libros caros que quizá nunca habían sido abiertos, comprendió algo importante. Adrian vivía rodeado de abundancia, pero aislado, como si hubiese construido un imperio para no enfrentar ciertas soledades. Ella también evitaba mirarlo directamente cuando él le daba instrucciones, siempre educadas pero tensas. Sentía que si cruzaban miradas demasiado tiempo, la noche que compartieron volvería a respirar entre ellos, y eso podría arruinarlo todo. Adrian, por su parte, ensayó muchas veces decir algo como «lo de aquella noche fue un accidente», solo para protegerla o para protegerse. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, su voz se apagaba. No podía reducir aquel encuentro a algo casual. No podía mentirse así. Pasaron apenas 3 días cuando la tensión empezó a hacerse visible para quienes vivían en la casa. El conductor, un hombre sensato y de mirada atenta, comentó en voz baja mientras ordenaba las llaves del coche. «Hace años que el señor no pregunta por nadie, hasta hoy, porque Adrian, de forma casi inconsciente, había empezado a llegar antes a casa. Ya no se quedaba tantas horas extras en la empresa. Aparecía de repente en la sala donde Elena estaba limpiando, fingiendo buscar un documento olvidado, solo para verla mover los objetos con cuidado, como si cada gesto suyo significara algo. Y entonces ocurrió algo que suspendió el aire por unos segundos. Mientras cambiaba las fundas de los cojines del salón, Elena dejó caer un pequeño trozo de tela. Era el pañuelo. Aquel mismo pañuelo blanco con iniciales bordadas en azul, el que ella había guardado durante meses. Cayó al suelo como una verdad imposible de esconder. Adrian lo reconoció antes, incluso de agacharse para recogerlo. Ese trozo de tela, simple y delicado, era la única prueba física de una noche que nunca lograron olvidar. Cuando sus dedos tocaron el pañuelo, Elena sintió que algo dentro de ella se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. Ya no podían seguir escondiendo lo evidente, pero todavía no era el momento de hablar. A veces el destino empuja, pero deja que el corazón decida el ritmo. La casa empezó a volverse un escenario lleno de silencios cargados, esos silencios que no pesan de inmediato, pero que lentamente van ocupando los rincones como una presencia inevitable. Elena intentaba mantener su rutina intacta, preparar las habitaciones, organizar los armarios, dejar las toallas dobladas con esa perfección que había aprendido en hoteles modestos donde trabajó hace años. Pero la presencia de Adrian, incluso cuando no estaba en la habitación, parecía alterar la temperatura del aire. Era como si la casa misma respirara distinto,
desde que ambos compartían el mismo espacio otra vez. Adrian, que solía llegar tarde y marcharse temprano, comenzó a modular sus horarios sin admitirlo. Ya no era raro escucharlo entrar mucho antes de lo habitual, con pasos que resonaban apenas en el pasillo, como si él mismo dudara de su propósito. Decía que necesitaba revisar documentos en casa, que prefería evitar el ruido de la oficina, pero la realidad era otra. Lo atraía la simple posibilidad de verla pasar por la sala, de escuchar sus pasos suaves, de percibir su perfume discreto que contrastaba con los aromas fuertes del mundo glamuroso al que estaba acostumbrado. El conductor de la mansión, don Mateo, hombre de mirada experta y corazón paciente, no tardó en notar la rareza. Una tarde, mientras guardaba las llaves en la guantera, observó a Adrian bajar del coche con una prisa poco común, casi ansiosa. Mateo murmuró para sí, pero lo suficientemente alto como para que la cocina lo oyera después. El señor no se movía así por nadie desde hace muchísimo tiempo. Carmen, la cocinera, escuchó ese comentario y enarcó una ceja con ese instinto femenino que sabe leer señales antes de que se vuelvan evidentes. Elena, sin embargo, mantenía la guardia alta. Cada vez que percibía que Adrian entraba en una habitación donde ella estaba, hacía un esfuerzo casi doloroso para apartarse, fingiendo que tenía otra tarea urgente en otro lugar. No le temía a Adrian como hombre, le temía a lo que él representaba, un mundo donde ella siempre sería una intrusa, una diferencia humillante que separaría sus historias como dos ríos que nunca se encuentran. Aún así, cada vez que sus miradas se cruzaban por accidente, algo dentro de ella se estremecía, como si aquella noche le recordara que no había sido un error, aunque ella insistiera en sobrevivir como si lo fuera. Una tarde, mientras organizaba los estantes del salón principal, sus dedos rozaron el marco de una fotografía en la que aparecía Adrian recibiendo un premio empresarial. Estaba de traje, sonriente frente a una multitud. Pero sus ojos no acompañaban la sonrisa. Eran los mismos ojos que había visto meses atrás, cuando él le habló sobre la presión de heredar un imperio que nunca pidió, sobre el cansancio de tener que ser fuerte incluso en momentos donde no sentía nada. Elena retiró el polvo del marco y pensó, este hombre vive acompañado, pero no acompañado de verdad. Sin embargo, ella no podía permitirse sentir compasión. Tenía que proteger su propia historia, la que aún dolía, la que la había obligado a desaparecer del mundo durante meses. Por eso, cada vez que Adrian le hablaba, incluso con la mayor educación, ella respondía con la voz justa, sin mirar más de lo necesario. Y él sentía esa distancia como un muro que no sabía cómo cruzar sin romper algo sagrado. El punto de quiebre llegó un miércoles, cerca de las 7 de la tarde. Elena estaba recogiendo las revistas que Adrian había dejado sobre la mesa del salón, cuando el pañuelo, ese maldito y bendito pañuelo que ella había guardado por costumbre, por nostalgia, por debilidad humana, se deslizó del bolsillo interno del delantal y cayó al suelo. Lo oyó caer. No debía haberlo llevado encima, pero lo había guardado allí sin pensar antes de subir a limpiar el despacho. El sonido fue suave, pero para Adrian, que acababa de entrar en la sala con el nudo de la corbata aflojado, resonó como un trueno silencioso. Sus ojos se posaron en el trozo de tela doblado, blanco, con las iniciales bordadas en azul, las mismas iniciales que llevaba meses buscando, como si fueran parte de un rompecabezas que no sabía terminar. Él se agachó antes de que Elena pudiera reaccionar, tomando el pañuelo con delicadeza, como quien sostiene un recuerdo frágil. Elena sintió que el estómago se le encogía. Sabía que no había excusas, sabía que no podía decir que no era suyo, sabía que ese pañuelo era, en esencia, la puerta entreabierta hacia una verdad que los dos habían fingido ignorar. Adrian levantó la mirada, más vulnerable que nunca. No hubo reproche, no hubo sonrisa, no hubo intento de parecer dueño de la situación. Solo una pregunta muda, una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Por qué te fuiste aquella noche? Elena tragó saliva, se tocó los dedos, un gesto automático cuando sentía miedo. Intentó decir algo, pero la garganta no le respondió. No era el momento para verdades, no aún. Por eso, retrocedió un paso, tomó el pañuelo de sus manos sin rozar su piel y murmuró, «Perdón,
No debí traerlo. Adrian quiso detenerla. Quiso decirle que no debía disculparse. Quiso admitir que él había buscado ese pañuelo en su memoria durante meses, como si en él estuviera escrito algo sobre su propia vida, pero permaneció quieto. El respeto lo sostuvo donde el impulso quería quebrarlo. Esa noche, mientras Elena guardaba el pañuelo en una caja de cartón vieja en su habitación pequeña al fondo del pasillo, supo que no podría seguir escondiéndose, y Adrian, acostado en su cama inmensa, mirando el techo silencioso, supo que ya no podría seguir fingiendo que ella era una simple empleada. Ambos lo sintieron al mismo tiempo, aunque ninguno lo dijera. Algo estaba empezando, algo inevitable, algo que podía dañarlos o salvarlos. Desde aquella tarde del pañuelo, la atmósfera en la mansión cambió con una intensidad silenciosa, casi imperceptible para cualquiera que no viviera dentro de esas paredes. Elena trabajaba con más cautela, midiendo cada movimiento como si las baldosas pudieran delatar sus pensamientos. Sentía el corazón acelerarse cada vez que escuchaba los pasos de Adrian acercándose, no porque él la intimidara como hombre, sino porque la verdad que ambos evitaban parecía volverse más pesada con cada día que pasaba. A veces, mientras doblaba las sábanas o ventilaba las habitaciones, tenía la sensación absurda de que el aire se volvía más denso justo antes de que él entrara en escena. Incluso Carmen empezó a notar ese ritmo extraño, esa danza muda entre dos personas que fingían que nada estaba ocurriendo. «Esta casa está respirando diferente», murmuró un día mientras removía una olla de sopa. Adrian, por su parte, luchaba con algo nuevo, algo incómodo: vulnerabilidad. Él, acostumbrado a controlar reuniones, mercados, inversiones millonarias, no sabía qué hacer con la sensación de necesitar la presencia de alguien que no debía necesitar. Por las noches, revisaba documentos sin realmente leerlos. Sus ojos se perdían en la misma frase sin avanzar. Y cuando intentaba convencerse de que todo eso era un impulso temporal, un simple eco de una noche intensa, una parte profunda de sí mismo lo desmentía con una calma implacable. No era impulso, no era obsesión superficial, era una mezcla de nostalgia, intriga y una conexión que no lograba entender. A veces recordaba cómo ella lo escuchó aquella noche, con una atención que nadie le prestaba desde hacía años. No era un juego, era la sensación de haber sido visto, de haber sido tratado como hombre, no como título. Una tarde, Elena estaba en la biblioteca, limpiando los estantes altos con un pequeño banquito de madera. El sol entraba por la ventana grande, iluminando partículas de polvo que flotaban como pequeñas estrellas suspendidas. Era un momento quieto, casi sagrado, hasta que escuchó el sonido de pasos lentos y firmes. Se tensó de inmediato. Sabía que era él antes de girar la cabeza. Lo reconocía por la cadencia del caminar, por el modo en que su presencia llenaba el espacio antes incluso de que hablara. Adrian se detuvo en la puerta, observándola en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo razonable. Elena bajó del banquito con cuidado, evitando mirarlo directamente. «¿Necesita algo, señor?», preguntó con ese tono neutro que había practicado para no revelar absolutamente nada. «No». Su voz salió más baja de lo esperado. Solo pasaba. Esa frase, en boca de él, no tenía mucho sentido. Adrian jamás pasaba. Él siempre tenía un propósito, un objetivo, un motivo para cada movimiento. Elena lo sabía. Por eso, siguió limpiando sin insistir, aunque el pulso le temblaba ligeramente. Pero Adrian no se fue. Permaneció apoyado en el marco de la puerta, como si no quisiera romper el momento. Era extraño, casi incómodo, pero también había algo bonito, algo que Elena no se permitía sentir. Ese día, al caer la tarde, ocurrió la primera grieta visible en el control de Adrian. Elena estaba organizando los cojines del salón cuando él se acercó con pasos suaves y una torpeza que no era propia de un hombre tan seguro. «Elena», dijo, y su voz llevaba un hilo de indecisión rara. «¿Estás bien?». La pregunta la tomó desprevenida. Era simple, casi infantil, pero venía cargada de una preocupación auténtica. Elena respiró hondo, sin girar del todo hacia él. «Sí, señor, estoy bien. No tienes que llamarme señor cuando estamos solos», murmuró Adrian bajando ligeramente la mirada,
como si le costara pedir algo tan trivial. Elena sintió un golpe en el pecho. No era una orden, era un ruego tímido, pero ella no podía complacerlo. No debía. Había una línea delicada entre sus mundos, una línea que si cruzaba podría dejarla sin trabajo, sin estabilidad, sin dignidad, y ella ya había perdido demasiado en el pasado como para arriesgar otra vez su vida por un sentimiento que no sabía si era real. «Prefiero mantener las cosas claras», respondió ella con firmeza suave. «Aquí trabajo, y usted es mi jefe». Adrian asintió con una lentitud dolorosa, como si esa frase le hubiera tocado una herida que él mismo desconocía. No dijo nada más. Solo retrocedió un paso, luego otro, y finalmente se marchó. Elena respiró, pero la respiración salió entrecortada. Esa noche, sin embargo, algo cambió del lado de Adrian. Estaba sentado en su estudio, la lámpara encendida proyectando sombras sobre los libros. Tenía el pañuelo entre las manos, ese pañuelo que, por primera vez en meses, no lo asfixiaba sino que lo orientaba. No podía seguir pretendiendo. No podía seguir escondiendo que la presencia de Elena lo movía de un modo que ninguna otra persona lo había hecho en años. No era obsesión en el sentido tóxico, era necesidad de comprender, de acercarse, de ofrecer algo que no fuera poder ni control. Mientras tanto, Elena estaba en su cuarto pequeño, doblando la ropa limpia y luchando contra la sensación de que algo dentro de ella se estaba abriendo, aunque no quisiera. Se sentía vulnerable, expuesta, como si el destino hubiera decidido empujarla lentamente hacia un precipicio que no sabía si era peligro o salvación. Cuando apagó la luz y se metió bajo las sábanas, recordó la noche que compartió con Adrian, las palabras que intercambiaron, la calma que sintió al estar a su lado, la manera en que él la miró sin juzgarla. Pero también recordó el motivo por el que se marchó antes del amanecer. Ella no quería pertenecer a un mundo que pudiera lastimarla otra vez. No quería ser prenda de nadie, ni ilusión pasajera. Y mucho menos quería caer en una relación desigual. Sin embargo, la verdad, esa que ambos habían evitado mirar, empezó a crecer silenciosa. Lo que había entre ellos no era solo una noche, ni una coincidencia, ni un error. Era una semilla peligrosa, sí, pero viva. Un jueves por la mañana, mientras Elena limpiaba el gran ventanal del comedor, Carmen pasó con una bandeja de pan recién horneado. Hizo una pausa. La observó con ojo experto y dijo en voz baja: «No sé qué estás intentando esconder, hija, pero lo que es verdadero no se esconde tan fácil». Elena sintió un escalofrío. No respondió. No podía. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras la casa seguía respirando esa tensión creciente, era que una tormenta, y no metafórica, estaba acercándose. Una tormenta hecha de pasado, de miedo y de una verdad que Elena llevaba guardada muy hondo. Una tormenta que tarde o temprano los obligaría a hablar y a elegir. La tormenta llegó antes de que hubiera tiempo de prepararse. No fueron relámpagos ni lluvia, sino el ruido abrupto de un golpe en la reja principal, un sonido áspero que rompió la calma habitual de la mansión. Elena estaba en la cocina, terminando de secar unos platos, cuando escuchó los gritos. Su corazón se detuvo por un segundo. Reconocería esa voz incluso después de años de silencio. Era él, su pasado, su sombra, su miedo. Se quedó inmóvil, con el trapo húmedo apretado entre las manos. Carmen se asomó por la ventana que daba al jardín y frunció el ceño, inquieta. Don Mateo, el conductor, fue el primero en salir a ver qué ocurría, pero antes de que pudiera llegar al portón, la voz volvió a rugir, cargada de rabia, reclamando, exigiendo, hiriendo. «Elena, sé que estás aquí. Sal ahora mismo». La sangre de Elena se heló. No tenía idea de cómo la había encontrado. Había cambiado de barrio, de número de teléfono, de círculo social. Había desaparecido con la esperanza de empezar de cero, pero los controladores siempre encuentran una manera de volver. Siempre. Adrian, que estaba en su despacho revisando informes, escuchó el alboroto desde el primer piso. Se levantó de inmediato, no por curiosidad, por una especie de intuición intensa que le oprimió el pecho. Caminó hacia la entrada con pasos rápidos, sin saber aún que estaba a punto de enfrentar una parte de la vida de Elena
que ella nunca quiso traer a esa casa. Cuando llegó al jardín frontal, vio a un hombre tambaleante, de mirada furiosa, sujetándose a los barrotes como si quisiera arrancarlos. Su ropa arrugada, su respiración acelerada, su postura agresiva, daban la impresión de un volcán a punto de explotar. Elena, parada detrás de Carmen, sintió el cuerpo entero temblar. No quería verlo, no quería escucharlo. Mucho menos quería que Adrian lo viera. Era su miedo hecho carne. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Adrian, su voz baja pero firme. El hombre giró la cabeza bruscamente. Lo miró con desprecio, como si Adrian no fuera más que una pared en su camino. «Quiero a Elena», escupió las palabras como veneno. «Dile que salga, ahora». Adrian no se movió. No retrocedió. Tampoco subió la voz. Pero su presencia se volvió más imponente, más ancha, como si su cuerpo entero se plantara para proteger. «Aquí nadie entra sin permiso», respondió con un control absoluto, aunque por dentro algo feroz comenzaba a despertar. «Y nadie levanta la voz en esta casa». Elena cerró los ojos por un segundo. Sabía que si no intervenía, aquello podía terminar muy mal. Caminó hacia adelante con pasos lentos, su respiración entrecortada, la vergüenza quemándole la piel. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque su historia llegaba cargada de dolor. Y el dolor, cuando se muestra, parece desnudar a quien lo carga. Cuando el hombre la vio, soltó una carcajada amarga. «Ah, claro, ahora trabajas aquí», señaló el uniforme como si fuera una mancha. «Siempre supe que terminarías de sirvienta. No tienes vocación para nada más». Carmen apretó los dientes. Don Mateo cerró los puños. Pero fue Adrian quien dio un paso adelante, lo bastante para dejar claro que aquello no iba a continuar. «No vuelva a hablarle así», dijo, y su voz ya no era calma. Era acero. El agresor lo miró con desafío. «¿Y tú quién eres? ¿Su salvador? ¿Su nuevo dueño?» Adrian respiró hondo. No cayó en la provocación. No levantó la mano. No gritó. Pero su silencio era una advertencia peligrosa. «Soy el hombre que no va a permitir que la maltrates», respondió finalmente. «Ni aquí, ni en ningún lugar». Elena sintió los ojos arder. No era por la defensa en sí, sino por la forma en que él lo dijo. Sin pose, sin superioridad, sin querer salvarla como un héroe. Lo dijo como quien reconoce el valor del otro, como quien ve la dignidad antes que la historia. El ex de Elena apretó los dientes y dio un golpe violento al portón, haciendo vibrar el metal. «Elena, tú vienes conmigo». Su voz tronó como un látigo. «Esto no se ha terminado». Ella respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, habló con firmeza. «Sí se terminó». Su voz temblaba pero no retrocedió. «Hace mucho». Adrian sintió un extraño orgullo silencioso vibrar dentro de sí. El hombre del portón la miró como si no pudiera creer que ella se atreviera a responderle. Dio otro golpe en el hierro, pero esta vez don Mateo ya estaba allí, junto con 2 guardias privados que la mansión tenía por protocolo. «Señor, retírese o llamaremos a la policía», advirtió Mateo. Finalmente, después de lanzar una última mirada de odio, el hombre se alejó entre insultos y amenazas vacías. Pero la herida emocional ya había sido abierta. Elena sintió las piernas flaquear. Carmen la sostuvo por los hombros. Adrian quiso acercarse, pero se contuvo. Sabía que, en ese momento, ella necesitaba espacio para respirar sin sentirse observada. Elena entró en la casa con pasos desequilibrados, como si cada uno doliera. En sus manos sostenía una pulsera rota, una pulsera que aquel hombre le había arrancado del brazo durante la discusión, rompiéndola como había intentado romper tantas partes de su vida. Era un objeto pequeño, sencillo, de cuentas color ámbar, pero para Elena tenía un significado profundo. Había sido un regalo de su madre justo antes de enfermar. Era en esencia el símbolo de su fuerza. Verla rota la sacudió por dentro. Adrian se acercó despacio, muy despacio, sin invadir. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó con una humanidad que ella no esperaba. Elena negó con la cabeza, pero no con dureza. Era un no tembloroso, un no que llevaba escondido el deseo de decir sí, pero no sé cómo. Se sentó en una de las sillas del comedor
y por primera vez en semanas no intentó ocultar sus lágrimas. No lloraba de miedo, lloraba de cansancio, de agotamiento, de esa sensación de que siempre tiene que empezar desde cero. Adrián permaneció cerca, no como jefe, no como salvador, sino como alguien que comprende silencios. Su voz fue suave, casi un murmullo. No tienes que pasar por esto sola. Elena inhaló profundamente, secándose las mejillas con la mano temblorosa. No quiero que piense mal de mí, susurró. Nunca podría pensar mal de ti, respondió él, con una sinceridad que la desarmó. Esa noche, mientras ella guardaba la pulsera rota en una cajita junto al pañuelo, supo algo con una claridad dolorosa. Su pasado ya no era un secreto, y Adrian, sin pedirlo, había entrado en él. La casa quedó sumida en un silencio extraño después del incidente. No era un silencio tenso, sino uno lleno de preguntas que nadie se atrevía a formular. Elena pasó el resto de la tarde moviéndose lentamente, como si cada acción requiriera más energía de la habitual. No era miedo lo que sentía ahora, sino un cansancio profundo. Ese cansancio que llega cuando el pasado, en vez de quedarse dormido, vuelve a llamar a tu puerta con violencia. Pero algo diferente había cambiado dentro de ella. Ya no estaba huyendo. Por primera vez en mucho tiempo se había mantenido firme. Adrian la observaba sin que ella lo notara, no desde el control ni desde la obsesión, sino desde una preocupación genuina que lo sorprendía a él mismo. Había gestionado empresas en crisis, rescatado hoteles al borde del colapso, enfrentado decisiones millonarias, pero nada de eso le había exigido tanto coraje como la simple tarea de no acercarse demasiado a Elena cuando lo que más quería era estar a su lado. No quería presionarla, no quería que confundiera apoyo con invasión, quería hacer lo correcto, no lo fácil. Esa noche, después de la cena, Elena se quedó en la cocina ayudando a Carmen a guardar los utensilios. Lo hacía para mantener la mente ocupada, para no derrumbarse otra vez. Carmen la observaba de reojo, con ese instinto maternal que había cultivado durante décadas. Finalmente, dejó la cuchara sobre la encimera y habló sin rodeos. «Ese hombre que vino hoy», dijo, «no tienes que decirme quién es, pero sí quiero que sepas algo. Nadie merece vivir bajo el miedo de otro». Elena respiró hondo, pero no pudo responder. Carmen la tomó de la mano con delicadeza. «Y tú no estás sola, hija. Esta casa tiene más ojos buenos que tú crees». Un nudo se formó en la garganta de Elena. Asintió apenas, agradecida sin saber cómo expresar ese agradecimiento. Luego subió a su cuarto con pasos lentos, sintiendo que el día la había vaciado por dentro. Mientras tanto, Adrian estaba en su despacho mirando por la ventana sin realmente ver el jardín iluminado. Tenía el teléfono en la mano, con la pantalla encendida en un número de un abogado que solía encargarse de situaciones delicadas. Quería asegurarse de que Elena estuviera protegida. Quería ofrecerle seguridad, estabilidad, futuro, pero también sabía que no podía hacerlo sin hablar con ella primero. No podía decidir por ella. Ese hombre en la reja era un problema suyo, no de Adrian, y la forma en que él actuara podría fácilmente cruzar la línea entre ayuda y control. Con un suspiro, dejó el teléfono sobre el escritorio. Tenía que preguntarle. Tenía que saber qué deseaba ella. Tenía que aprender a acercarse sin invadir. A la mañana siguiente, la encontró en el jardín trasero, recogiendo hojas caídas después del viento de la noche. El sol dorado de las primeras horas iluminaba su rostro cansado, pero había en su mirada una firmeza que Adrian no le había visto antes. No era la Elena que llegó temblando a la mansión. Era una mujer que, aún herida, había crecido un poco la noche anterior. Adrian se acercó despacio, respetando la distancia. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó con un tono suave que rara vez utilizaba. Elena levantó los ojos, sorprendida por la suavidad en su voz. Asintió. «Claro, señor». Adrian inhaló despacio. «Sobre lo que pasó ayer». Empezó, pero se detuvo. Quería elegir bien las palabras. «Si necesitas protección legal, apoyo o cualquier cosa, quiero ayudarte». Elena desvió la mirada y apretó con fuerza la bolsa donde recogía las hojas. Estaba luchando consigo misma. Sabía que Adrian hablaba con buenas intenciones,
pero también sabía que aceptar ayuda de un hombre con tanto poder podía convertirse en una cadena invisible. «No quiero que se sienta responsable», dijo finalmente. «Ese problema es mío. No estoy tratando de ser responsable de ti», respondió Adrian con honestidad. «Solo me importa lo que te pase». Elena sintió el golpe emocional de esas palabras. Era tan sencillo lo que él decía, tan limpio, que el miedo se le mezcló con algo cálido que no quería reconocer. «No quiero que piense que…», buscó las palabras, «que estoy buscando que me rescaten». «Nunca pensaría eso de ti», respondió él al instante. Hubo un silencio largo, de esos que no duelen, pero sí transforman. Elena finalmente lo miró. Esta vez no evitó su mirada, y en ese cruce silencioso, algo se aflojó entre ellos. Adrian fue el primero en hablar de nuevo. «Si quieres denunciarlo, puedo acompañarte. Si quieres que reforcemos la seguridad de la casa, puedo hacerlo hoy mismo. Si quieres buscar otro sitio donde estar más tranquila, puedo arreglarlo sin preguntar por qué». Elena se quedó inmóvil. No era el ofrecimiento lo que la conmocionaba, sino el tono. Él no estaba decidiendo por ella. Estaba ofreciéndole rutas, libertad, una mano abierta, no una mano que empuja. «Lo pensaré», susurró finalmente. Adrian asintió. No insistió. No presionó. Era un gesto pequeño, pero para Elena significaba el mundo. Horas más tarde, mientras limpiaba el despacho, encontró un documento sobre la mesa. Un plan de becas internas para empleados del grupo hotelero, incluyendo programas de formación docente y cursos universitarios. No estaba firmado, no tenía nota, pero ella sabía que era para ella. No como regalo, no como control, como posibilidad. Guardó el documento junto a la pulsera rota que había colocado la noche anterior sobre su cómoda. Miró ambas cosas, el símbolo de su pasado destrozado y la puerta de un futuro que nunca pensó volver a tocar. Una lágrima silenciosa le recorrió la mejilla, pero no era de tristeza, era de un alivio nuevo, extraño, como si por primera vez en mucho tiempo alguien no la estuviera pidiendo nada, solo acompañándola. Esa misma noche, mientras las luces de la mansión se apagaban una a una, Elena tomó una decisión. No se marcharía, pero tampoco seguiría siendo solo la gobernanta. Al día siguiente hablaría. Pediría un puesto digno. Dejaría claro que no quería depender de él, sino caminar al lado, incluso si lo suyo nunca llegaba a ser amor. Sin embargo, el destino, ese destino que ya les había demostrado que no había terminado de hablar, tenía preparada una sorpresa mayor. La mansión amaneció con un aire distinto, como si algo se hubiese reacomodado durante la noche. Elena había dormido poco, pero por primera vez en semanas se despertó con la sensación de que las piezas de su vida no estaban desordenándose, sino encajando lentamente. La decisión que había tomado, pedir un cargo digno, sin esconder su formación, sin seguir viviendo con miedo a ser demasiado o muy poco, le daba una serenidad nueva, una que no sabía que necesitaba. Se miró al espejo antes de bajar a la cocina. Sus ojos aún reflejaban cansancio, pero había una firmeza que no estaba allí antes. Una firmeza que solo nace cuando una persona decide no ser más la sombra de su propia historia. Adrian, entretanto, ya estaba despierto desde antes del amanecer. Había pasado horas en la terraza del dormitorio, observando el jardín silencioso, mientras la brisa de la madrugada movía ligeramente las hojas de los naranjos. No había dormido bien, no porque tuviera preocupaciones empresariales, aunque las tenía, sino porque su mente no dejaba de repetir la imagen de Elena cruzando el jardín la tarde anterior, con esa mezcla de fragilidad y coraje que lo había dejado sin defensas. Sabía que ella estaba cargando más de lo que mostraba, y sabía también que cualquier paso que él diera debía ser medido, preciso, respetuoso. No podía, no quería, convertirse en una figura que la empujara o la asfixiara, pero tampoco podía negar lo que sentía. Esa noche lo había comprendido por completo. Lo que había empezado como una obsesión silenciosa, un deseo de reencuentro casi irracional, ya no era eso. Era algo más tranquilo, más adulto, más profundo. Cuando bajó a la planta baja, la encontró en el comedor,
revisando la bandeja del desayuno antes de llevarla a la mesa. El sol que entraba por la ventana iluminaba su rostro de un modo que lo detuvo en seco. Elena notó su presencia y por primera vez en días no evitó mirarlo. «Buenos días», dijo ella con una voz suave pero segura. «Buenos días», respondió Adrian manteniendo una distancia respetuosa. Se quedaron un segundo en silencio, un silencio que no incomodaba. Elena respiró hondo. Sabía que tenía que hablar, y él, sorprendentemente, parecía estar esperando que ella lo hiciera. «Quisiera conversar con usted cuando tenga un momento», dijo ella finalmente. Adrian sintió un pequeño latido nervioso dentro del pecho. Asintió sin pensarlo. «Cuando quieras». Elena dejó la bandeja sobre la mesa y lo acompañó hasta su despacho. Caminó con pasos firmes, no como empleada, sino como una mujer que estaba a punto de reclamar lo que le correspondía por mérito y dignidad. Al entrar, esperó a que él cerrara la puerta. No quería que nadie oyera esa conversación, no por vergüenza, sino porque necesitaba que ese momento fuera solo suyo. «Señor», empezó, pero se corrigió. Adrian fue la primera vez que dijo su nombre desde que llegó a la mansión. Él lo sintió como un impacto silencioso. «Necesito ser honesta. No quiero seguir ocupando un puesto que no refleja quién soy». Se tocó el antebrazo con nerviosismo, un gesto involuntario. «Yo estudié para ser docente. Trabajé como profesora durante algunos años. Lo perdí todo porque mi vida personal se volvió complicada, pero no quiero seguir escondiéndome». Adrian escuchó cada palabra sin interrumpir, con una atención plena que él solo reservaba para asuntos realmente importantes. «No vine a esta casa para ser protegida», continuó Elena. «Vine porque necesitaba trabajar, pero ahora quiero volver a ser alguien que decide su propio camino. Si voy a quedarme aquí, necesito hacerlo desde un lugar de respeto, no de lástima». Adrian entrelazó las manos sobre el escritorio. Su voz cuando habló fue baja y sincera. «Jamás te he visto con lástima. Ni un solo segundo». Elena bajó la mirada un instante, respirando para no quebrarse. «Necesito un cargo formal, un salario justo y responsabilidades que correspondan a mi formación. Quiero trabajar, no depender. Quiero sentir que merezco cada parte de mi vida». Adrian no tardó en responder. Él ya esperaba ese momento, aunque no sabía cómo llegaría. «Tengo una propuesta». Él tomó un documento del cajón. «La mansión necesita una coordinadora general, alguien que organice el personal, supervise las tareas, gestione proveedores, horarios, compras. Es un puesto con contrato completo, beneficios y libertad operativa». Elena lo miró sorprendida. «¿Coordinadora?», repitió casi en un susurro. «Si aceptas, sí». Sus ojos no se apartaban de ella. «Es un trabajo que exige criterio, organización y liderazgo, y sé que puedes hacerlo. Lo sé porque ya lo has estado haciendo sin darte cuenta». Ella se quedó en silencio. No esperaba algo así, no esperaba un reconocimiento tan limpio, no esperaba ser tratada como igual, no como un favor o un capricho. Por un momento, sintió que el pecho le ardía, pero no por dolor, por una esperanza tibia, prudente, que hacía demasiado tiempo no visitaba su corazón. «Lo quiero», dijo finalmente. «Quiero ese trabajo». Adrian sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si hubiera estado conteniendo el aire durante días. «Entonces es tuyo». No hubo celebración, no hubo gestos grandiosos, solo una verdad simple. Un hombre poderoso reconociendo el valor de una mujer que había aprendido a levantarse después de caer demasiadas veces. Esa tarde, cuando la antigua gobernanta, Clara, regresó a la mansión para recoger unas pertenencias que había olvidado, encontró a Elena organizando una carpeta de horarios y distribuciones. Observó la escena con una sonrisa que no necesitaba explicación. Clara era de esas mujeres que habían visto demasiado en la vida como para confundirse con gestos vacíos. «Mira nada más», dijo con ternura. «Esta casa necesitaba alma, y tú se la estás devolviendo». Elena rió por primera vez en días, pero fue una risa suave, contenida, como una flor abriéndose después de una tormenta. «No sé si tanto», dijo ella. «Sí tanto», respondió Clara. «Y te diré otra cosa, hija.
Ningún hombre que mire así a una mujer quiere destruirla. Ese hombre quiere cuidarla. Elena sintió que las mejillas se le calentaban. No hable así, Clara. No quiero confundir las cosas. ¿Y quién dijo que tienes que confundirlas? Clara sacó una llave de su bolso, se la entregó y guiñó un ojo. Confundir no es lo mismo que sentir. Tú ya sabes lo que sientes y él también. El tiempo hará el resto. Antes de irse, Clara la abrazó con fuerza. Fue un abrazo sin palabras grandiosas, pero lleno de esa energía que solo tienen las mujeres que sobreviven a la vida con dignidad. Cuando se marchó, la casa pareció quedarle demasiado grande a Elena, no por miedo, sino por la responsabilidad nueva que ahora cargaba. Y sin embargo, había en su interior una calma inesperada. Sabía que no había dado ese paso por él, lo había dado por sí misma, y eso hacía toda la diferencia. Esa noche, mientras revisaba inventarios en la oficina pequeña que le habían asignado, oyó que alguien se acercaba. Adrian tocó suavemente la puerta. ¿Puedo pasar? Sí, respondió ella levantando la vista. Él entró sin prisas, casi tímido. Parecía nervioso, aunque trataba de disimularlo. Quería felicitarte, dijo, y agradecerte por aceptar el cargo. Esta casa funciona mejor contigo al mando. Elena sonrió apenas con una mezcla de cansancio y orgullo. Gracias, Adrian. Significa mucho para mí. Más de lo que imagina. Hubo un silencio breve. Y entonces, con ese coraje discreto que él descubría en sí mismo solo cuando la miraba, Adrian dijo, «Me gustaría invitarte a cenar mañana. Aquí mismo. Nada formal. Solo algo sencillo. Quisiera conocerte de verdad». Elena abrió los labios, sorprendida. No por la invitación, sino por la forma en que él lo dijo. Sin presión, sin intención escondida, sin un ápice de poder. Solo verdad. Lo pensaré, respondió. Y no lo dijo para evadirlo, sino para darse permiso de sentir. Adriana sintió con una calma nueva, distinta. Tómate tu tiempo. Yo estaré aquí. Cuando él salió de la habitación, Elena suspiró hondo. No era miedo lo que sentía, no era duda. Era una sensación nueva, profunda, que se parecía demasiado a la pertenencia. Esa sensación que lleva años escondida en el corazón de quien solo ha sobrevivido. Y así, sin darse cuenta, ambos comenzaron a caminar hacia una verdad que ya no podía ser ignorada. El día de la invitación a cenar amaneció más luminoso de lo habitual, o al menos así le pareció a Elena cuando abrió las cortinas de su cuarto. No era que el sol brillara distinto. Era ella quien ya no despertaba con el peso del miedo pegado al pecho. Se vistió con su uniforme habitual, recogió el cabello en una coleta sencilla y se miró al espejo un segundo más de lo acostumbrado. No estaba deslumbrante, no era una mujer de revista, pero por primera vez en mucho tiempo se reconoció a sí misma y pensó, «Estoy aquí, y sigo de pie». Durante todo el día evitó pensar demasiado en la cena. Tenía trabajo de sobra como coordinadora, ajustar horarios, revisar proveedores, organizar una pequeña remodelación en la lavandería. Se aseguraba de que cada miembro del personal supiera que sus opiniones importaban, que no eran invisibles. Ese pequeño cambio ya empezaba a sentirse. Carmen bromeaba más. Don Mateo se permitía reír en voz alta. Las chicas de la limpieza caminaban un poco menos encorvadas. La casa, como había dicho Clara, estaba recuperando el alma. Aún así, cada tanto, Elena sentía un pequeño temblor en el estómago. Pensaba en la invitación de Adrian y el corazón se le aceleraba un poco. No era una niña. No estaba en ese punto de la vida donde una cita era un juego. Era una mujer que había aprendido a golpes que el amor, si no viene acompañado de respeto, puede convertirse en una cárcel. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, se repetía una y otra vez que no permitiría que su historia se repitiera. Adrian, desde su lado, también vivía el día con una inquietud distinta. Trabajó en la oficina central por la mañana, pero su mente volvía una y otra vez a la escena de la noche anterior. Elena aceptando el cargo, pronunciando su nombre, mirándolo sin miedo. No estaba enamorado como un adolescente. No era ese tipo de exaltación irracional. Lo que sentía era más sosegado, más serio, más profundo. Una mezcla de admiración, gratitud y ese tipo de ternura
que solo despiertan las personas que han luchado en silencio. Por la tarde regresó a la mansión antes de lo habitual, se cambió el traje por una camisa sencilla y un pantalón sin pretensiones. Quería que esa cena no fuera una extensión del mundo de lujo en el que vivía, sino un espacio neutro donde ella no se sintiera pequeña. Pidió a Carmen que preparara algo simple, casi hogareño: una sopa ligera, pan casero, una ensalada, un postre suave, sin vino caro, sin vajilla de gala, sin mantel bordado, solo naturalidad. Antes de la hora acordada, Elena se detuvo frente al espejo del baño de servicio. Había cambiado el uniforme por un vestido discreto, de tela ligera y color neutro, que guardaba para ocasiones especiales. No era costoso, pero estaba limpio, cuidado, con una caída bonita sobre su figura. Soltó un poco el cabello, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. Respiró hondo. «No vas como empleada», se dijo en voz baja. «Vas como mujer». Bajó al jardín trasero, donde Adrian había pedido que se montara una mesa sencilla, bajo las luces pequeñas que colgaban entre los árboles. Al verla llegar, él se levantó sin exagerar el gesto, pero con una calidez que a ella no le pasó desapercibida. «Estás...» Calló un segundo, buscando una palabra que no sonara superficial. «Muy tú». Elena sonrió, algo avergonzada. «Eso espero. No sé ser otra cosa». Se sentaron frente a frente. Durante los primeros minutos hablaron de cosas prácticas, del personal, de algunos ajustes que ella proponía para mejorar el ambiente laboral, de la posibilidad de crear un horario rotativo que permitiera a todos descansar más. Adrian la escuchaba con atención, asentando, preguntando, anotando mentalmente. Para él era natural pensar en eficiencia, para ella en humanidad. Juntos, las ideas parecían encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Pero los dos sabían que no era esa la conversación que había que tener esa noche. Cuando terminaron la sopa, Adrian dejó la cuchara sobre el plato con cuidado y alzó la mirada, ya sin refugiarse en temas técnicos. «Quiero que hablemos de algo que va más allá de esta casa», dijo con calma. «Si te incomoda, me lo dices y no insistiré». Elena sintió el corazón latir con fuerza, pero asintió. «Adelante». Él respiró hondo, como quien se prepara para cruzar una puerta importante. «Esa noche, meses atrás, cuando nos conocimos, pensé que sería una conversación más, una de tantas. Estaba cansado, necesitaba desahogarme. Tú estabas allí, escuchando, pero al día siguiente no estabas». Sus dedos jugaron un segundo con el borde del plato, y desde entonces nada volvió a encajar del todo. Elena sostuvo su mirada. No iba a huir ahora. «Yo me fui porque tenía miedo», respondió ella con honestidad llana. «No de ti como persona, de lo que representabas, de la diferencia, de que todo se convirtiera en un capricho de una noche, en una anécdota que solo funcionaría para tu memoria, no para mi vida». Adrian asintió lentamente. Era exactamente lo que él sabía que debía enfrentar. «Entiendo». Hizo una pausa. «Lo que no sabes es que te busqué. No por obsesión por tu cuerpo, ni por esa vanidad que a veces tenemos los hombres cuando alguien nos dice que no. Te busqué porque esa noche...» La voz se le quebró un poco. «Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me escuchó sin esperar nada a cambio, y eso no se olvida». Elena sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a ver a hombres poderosos hablando de soledad con tanta claridad. «Tú tienes un mundo entero a tu alrededor», susurró ella. «Empresas, gente que te admira, dinero. ¿Cómo puedes sentirte solo?» «Porque todo eso no abraza», respondió él sin dudar. «Los aplausos no preguntan cómo duermes por la noche. El dinero no te sostiene la mano cuando tienes miedo. Y yo he tenido mucho miedo, Elena. Miedo de fallar, de no estar a la altura de la empresa de mi familia, de convertirme en el mismo hombre frío que vi en mi padre muchas veces». Un silencio cargado de verdad se instaló entre ellos. El jardín parecía contener la respiración. «No quiero ser un capricho del jefe», dijo ella finalmente, poniendo en palabras la sombra que la acompañaba desde el primer reencuentro. «No quiero que un día mi historia se resuma a la gobernanta con la que el dueño del mundo jugó un rato. No estoy dispuesta a eso. Prefiero estar sola». Adrian apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos, como si quisiera que ella pudiera ver la seriedad en cada gesto. «Por eso no te he pedido nada»,
dijo. Por eso esperé. Por eso puse las cosas claras con tu trabajo primero. Quiero que tengas tu vida, tu puesto, tu salario, tu rumbo, conmigo o sin mí. Yo, se detuvo tomando aire, no quiero que dependas de mí. Quiero caminar a tu lado. Y si algún día digo o hago algo que te haga sentir pequeña, quiero que tengas la libertad de levantarte y marcharte con la cabeza en alto. Elena cerró los ojos un segundo. Había esperado muchas cosas de esa conversación, pero no eso. No a un hombre admitiendo que prefería renunciar a parte de su poder con tal de amar bien. Adrian, no sé si estoy preparada para algo así, confesó. Llevo tanto tiempo sobreviviendo que no sé cómo se vive cuando alguien te ofrece verdadera compañía. Se aprende, respondió él. Los dos. La brisa movió las hojas del árbol sobre sus cabezas. En ese momento, Carmen se asomó discretamente desde la puerta de la cocina, vio sus siluetas bajo las luces y, sonriendo, se retiró sin hacer ruido. Algunos encuentros no necesitan testigos, solo bendición silenciosa. El postre llegó en forma de un flan sencillo que Carmen había preparado con cariño. Mientras lo comían, Elena intentó aligerar un poco el ambiente. Si alguien que nos está escuchando llegó hasta este momento de la historia, dijo, mirando hacia un punto indefinido, como si hablara con el corazón de quien la oyera, que escriba en los comentarios la palabra hamburguesa. Así sabremos quién aguanta las historias largas de verdad. Adrian soltó una risa suave, auténtica, como hacía tiempo no se le oía. ¿Hamburguesa?, repitió divertido. Es una palabra secreta, explicó ella, para quienes no tienen prisa en irse cuando las cosas se ponen profundas. Se miraron a los ojos una vez más, esta vez sin miedo. Había dudas, sí, había cicatrices, pero también había algo que no se puede fabricar ni comprar: respeto. Al final de la cena, Adrian no intentó besarla, no se acercó de más, no buscó un gesto que la pusiera contra la pared emocionalmente. Se levantaron, caminaron juntos hasta la puerta del jardín y allí se detuvieron. «Gracias por venir», dijo él. «Gracias por escucharme otra vez». «Gracias por no intentar salvarme», respondió ella. «Solo por estar. No quiero ser dueño de tu historia, Elena». Su voz sonó tranquila, firme. «Si en algún momento decides que podemos escribir un capítulo juntos, quiero que sea porque tú también lo deseas, no porque te sientas obligada o agradecida». Ella asintió, sintiendo el corazón lleno y al mismo tiempo sorprendentemente ligero. «Me tomaré mi tiempo», dijo, «pero hoy no tengo miedo. Eso ya es un comienzo». Se despidieron con una sonrisa, sin promesas apresuradas, sin juramentos de amor eterno, solo con la certeza de que algo verdadero había sido sembrado. Esa noche, cuando Elena volvió a su cuarto, sacó de la caja la pulsera rota y el pañuelo doblado. Miró ambos objetos a la luz tenue de la lámpara. «Ya no eres símbolo de dolor», le susurró a la pulsera. «Eres prueba de que salí de ahí». Luego miró el pañuelo. «Y tú ya no eres recuerdo de una noche imposible. Eres recordatorio de que el respeto existe». Guardó ambos objetos de nuevo, pero esta vez sin ese peso melancólico que los había acompañado hasta entonces. Se acostó y antes de cerrar los ojos por primera vez en mucho tiempo, dijo una oración sencilla, sin grandes palabras: «Si esto viene para bien, que se quede. Y si viene para destruir, que se vaya pronto. Pero, por favor, ayúdame a no voltar a perderme a mí misma». Durmió tranquila. Afuera el jardín susurraba bajo las estrellas, y dentro de la mansión, aunque nadie lo supiera del todo, un amor estaba empezando a tomar forma, no desde la posesión, sino desde la dignidad. La mañana siguiente llegó con un aire de calma diferente, casi como si la casa misma hubiera decidido adoptar el ritmo nuevo que se había instalado entre Adrian y Elena. Ella despertó con la luz suave entrando por la ventana y durante unos segundos se quedó quieta, respirando despacio, dejando que la serenidad reciente se asentara en su cuerpo. No era felicidad plena todavía, no era un final, era una base firme, era esperanza. Se levantó, se preparó un café sencillo en la pequeña cocina del personal y salió a revisar los jardines como parte de sus nuevas responsabilidades. A su alrededor, todo parecía ligeramente más vivo. Las plantas, el murmullo del viento,
los pasos de los empleados que ahora la saludaban con una familiaridad respetuosa. La mansión, que antes parecía un palacio frío, estaba adquiriendo un ritmo humano. Y Elena, aún sin quererlo del todo, era parte esencial de ese cambio. A media mañana recibió un mensaje en su carpeta de trabajo, una reunión con Adrian en el despacho principal. No era extraño, ahora que era coordinadora de la casa, tendrían que conversar con frecuencia, pero aún así sintió una vibración leve en el estómago. No de miedo, esa etapa había quedado atrás, sino de anticipación. Cuando llegó al despacho, Adrian estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde habían cenado la noche anterior. Llevaba una camisa sencilla, sin saco ni corbata, y se veía más relajado que de costumbre. Se giró lentamente al escuchar sus pasos. «Gracias por venir», dijo con una leve sonrisa. «Dijo que era importante», respondió ella, acercándose con profesionalidad. «Lo es», contestó él, «pero no es urgente, y no es complicado». Elena arqueó ligeramente una ceja, curiosa. Adrian caminó hacia el escritorio y tomó un sobre beige que tenía su nombre escrito con letra impecable. «Esto es para ti», dijo entregándoselo sin dramatismo. Ella lo recibió sintiendo que el papel tenía un peso simbólico, no solo físico. Lo abrió con cuidado. Dentro encontró un contrato formalizado, con su nombre completo, especificando su cargo de coordinadora de la mansión, el salario justo, las responsabilidades, los beneficios y algo que no esperaba, la opción de un programa de formación continua pagado por la empresa. «Puedes estudiar de nuevo», explicó Adrian. «Puedes retomar pedagogía o especializarte en administración del hogar o lo que desees. No es una obligación, no es una deuda, es una oportunidad que mereces». Elena sintió que el corazón se le apretaba, no de miedo, sino de emoción. Ese documento no era una invitación a depender de él. Era una invitación a levantarse. «No sé qué decir», susurró. «No tienes que decir nada», respondió Adrian. «Solo quiero que tengas lo que siempre debiste tener, un camino propio». Por un momento, Elena sintió que las lágrimas querían asomar, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, ni de agotamiento, ni de miedo. Eran lágrimas limpias, de alguien que por fin recibe algo que nunca tuvo, justicia emocional. «Gracias», dijo ella, con una voz que salía desde el alma. «Gracias por no ponerme cadenas». Adrian dio un paso hacia ella, lento, medido. No levantó la mano, no intentó tocarla, solo la miró con una sinceridad que desarmaba. «Elena», empezó, «la noche pasada, cuando dijiste que necesitabas tiempo, lo respeté, y lo seguiré respetando. Pero quiero ser honesto contigo. Yo sí quiero un futuro contigo, no como jefe y empleada, como hombre y mujer, como dos personas que aún están aprendiendo, pero que ya se encontraron». Elena lo escuchó sin apartar la mirada. No sintió que la controlaran, ni que la presionaran. Sintió libertad, sintió verdad. «No puedo prometer nada aún», dijo ella con suavidad. «Todavía estoy sanando algunas cosas dentro de mí». «Lo sé», respondió él, «y no tengo prisa». Hubo un silencio, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. En ese momento, golpearon la puerta. Era Carmen, con una sonrisa enorme. «Perdonen», dijo, aunque no parecía arrepentirse de interrumpir, «pero tenemos un pequeño problema en la cocina». Elena frunció el ceño. «¿Qué pasó?» «El horno decidió renunciar hoy», explicó Carmen, «y creo que necesitamos una mano extra». Elena soltó una pequeña risa. Carmen sabía muy bien cómo crear el pretexto perfecto para aliviar tensiones. Adrian también sonrió. «Ve tranquila», dijo él. «Yo iré luego a ver si puedo ayudar». «¿Usted?», preguntó Elena divertida. «¿El CEO de un conglomerado hotelero ayudando con un horno?» «Tengo muchas habilidades ocultas», respondió él fingiendo gravedad. «Y una de ellas es llamar a un técnico». Ambos rieron. Era una risa sencilla, natural. Una risa que para un corazón como el de Elena significaba mucho más que un gesto amable. Era una prueba de que él podía traer ligereza, no solo intensidad. Elena pasó el resto de la mañana reorganizando la cocina junto al personal, y algo curioso ocurrió. Todos parecían más relajados, más unidos, más vivos.
Al verla moverse con seguridad, Carmen se inclinó hacia don Mateo y dijo: «Te lo dije, esta casa necesitaba alma, y esta muchacha la está encendiendo». Por la tarde, Adrián pasó por la cocina realmente interesado en ayudar, aunque al final solo logró quemarse ligeramente la mano al intentar mover una bandeja. Elena se rió y, como reflejo, tomó su mano para soplar la quemadura. Ese gesto, tan pequeño, tan humano, los dejó inmóviles por un segundo demasiado largo. No fue un momento romántico exagerado, fue un instante sincero en el que dos almas heridas se reconocieron de nuevo. Cuando cayó la noche, Elena salió al jardín para tomar aire. Estaba serena, estaba en paz. Adrián la encontró allí bajo las luces cálidas que colgaban entre los árboles. «Quería preguntarte algo», dijo él, acercándose con paso lento. «Dime, sé que no quieres promesas apresuradas, y yo tampoco, pero ¿te gustaría que intentáramos caminar juntos? No hoy, no mañana, pero empezar a intentarlo». Elena no respondió de inmediato. Miró el cielo, respiró profundamente y luego lo miró a él. Y entonces dijo lo que llevaba días queriendo decir, pero que solo ahora tenía sentido. «Sí, quiero intentarlo, pero solo si lo hacemos desde el respeto. Si un día perdemos eso, prefiero que todo termine antes de que duela». Adrián se acercó un paso más. No la tocó. No hizo un movimiento precipitado. Solo susurró: «Nunca te voy a pedir que renuncies a ti para estar conmigo». Elena sintió que el pecho se le llenaba de una calma que jamás había conocido. No era pasión desbordada, no era obsesión, era paz, era futuro. «Entonces sí», susurró ella, «caminemos juntos». Adrián alzó la mano muy despacio, como quien cuida algo valioso, y le rozó los dedos. No fue un beso apasionado ni una escena de novela exagerada. Fue un gesto honesto, digno, verdadero. Esa noche, mientras caminaban lado a lado por el jardín, Elena sintió que cada parte rota dentro de ella empezaba a encontrar su sitio. Y Adrián, al verla sonreír, entendió que por fin había encontrado algo que el dinero jamás le dio: un hogar. La voz interior de Elena, esa que normalmente dudaba, habló con claridad. A veces lo que empezó con una noche se convierte en destino cuando el respeto abre la puerta. La historia podría haber terminado ahí, pero no lo hizo. Porque los finales felices no son un cierre, son un comienzo. Moral de la historia: el amor verdadero no se construye en la posesión, sino en la intención limpia. Las personas heridas no necesitan lujo, necesitan ser vistas con bondad, y cuando el respeto llega primero, el destino hace el resto. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu calificación del 0 al 10 y comenta desde qué ciudad nos miras.